no basta el sentido común. ¿Por qué? Porque sucede que si yo me quedara con el sentido común, que es lo que ocurrió durante muchos siglos, el sentido común te va a decir una cosa muy obvia, que si yo me paro cualquier día en el campo y miro al sol y me quedo todo el día ahí, no me refiero a mirar el sol directamente, me quedo ahí, lo que va a ocurrir es que yo voy a deducir por mi sentido común que el sol se mueve alrededor mío. Y nadie podría decirme lo contrario. De hecho, eso es lo que se creyó por siglos de siglos. Por eso se necesita el conocimiento con el sentido común. Y esas cosas estamos hablando de un estado de conciencia. Vamos a partir con un bienvenido, Berujín Jabaín, Lejol Javerín. Bienvenido a todos los amigos. Javerín significa amigos, que viene Javer o Javier es un nombre que significa amigos. Habíamos dicho que la Torá tiene 70 caras. Shirim Panim la Torá significa las 70 caras de la Torá. Y encontré esta figura geométrica que efectivamente tiene 70 caras. Dentro de cada cara hay niveles. Por eso que se usa este concepto del Pardes, que son estos 4 niveles hasta llegar al más misterioso, que es el Sot. Okay, y ahí viene la palabra esotérica, que nunca ha significado, hoy día sí, pero nunca ha significado algo como de espíritu. Los mandamientos, los mitzvot, están mezclados entre las caras porque tienen que ver con conceptos. Vamos a llegar a los 10 mandamientos y va a ser mucho más clara la explicación. Pero no es una cara los mitzvot, ¿ok? Entonces, en ese contexto, vamos a tratar de profundizar el concepto de las 70 caras, más allá de mencionar el número, porque el número también tiene toda una historia, porque son 70 y no 69 o 80. Entonces, este pueblo de Israel vivía bajo el absolutismo y pasó a ser libre. ¿Pero en qué momento pasó a ser libre? ¿Cuando salieron de Egipto? En ese preciso momento comenzó la libertad, por supuesto, pero no fue en ese momento. El momento que el pueblo fue libre fue cuando cruzó el Mar Rojo, o lo que en realidad debería decirse el Mar de Juncos. Fíjense lo simbólico que es esto, porque en la Biblia dice: tú fuiste bautizado en la mar. El bautismo es otro tema que después podríamos conversar, pero fuiste purificado en la mar. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado y no tenía salida, se le abrió el Mar Rojo. Dios le abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron. Cuando empezaron a caminar en la otra orilla y el último empezó a llegar, el mar se empezó a cerrar. El súbdito al pueblo de Israel salió como ciudadano. Segundo, entró esclavo al mar porque sus amos lo querían matar y sus amos tenían sus propios dioses que ellos tenían muchas veces que adorar. Cuando salieron del Mar Rojo, ellos salieron libres, ciudadanos, y los amos habían muerto. Y desde ese momento empezó un problema para el pueblo de Israel, que es cómo nos organizamos. No pasaron más allá de 50 días donde llegó la Torá. Llegó este contrato que en el caso del contractualismo y el absolutismo del siglo XIX, en este caso Dios da ese contrato, Dios da esos fundamentos, esas leyes, mandamientos, y el pueblo se empieza a regir. De hecho, aquí ya no hay más rey, pero sí hay un líder, que no es lo mismo. Incluso en un momento ese líder estaba tan cansado de dirimir sobre ciertas materias que eran de tipo común, día a día. El señor de la carpa del lado me está tirando basura a mi carpa, que pone música fuerte en la noche, haciendo un poco de parodia. Todo ese tipo de cosas tenía que resolverlas alguien. Entonces Moisés estaba ahí dándole, y llegó un momento que su propio suegro, Yitro, le dice: tienes que dividir esto en grupos, digamos, en otros consejeros, pero nunca hubo el tema de rey. O sea, Dios quería el plan original. Entonces la Torá es el contrato. De hecho, ese contrato también se transforma en el contrato matrimonial, en el pacto matrimonial, que se llama Kituá. Entonces, no es menor. O sea, el primer proceso de absolutismo a contractualismo ocurrió con el pueblo de Israel. La diferencia es que el pueblo de Israel tenía un Dios, que él iba a ser el regidor finalmente y no iba a haber reyes, contra lo que intenta el ser humano, que tiene que ver con ese yo puedo, digamos. Ahora, esto no es menor, porque sucede que aquí el pueblo tenía que empezar a entender las cosas. El pensamiento hebreo parece que siempre fue concreto. De hecho, es tan concreto que el maná, que nadie lo entendía, los israelíes le pusieron el nombre maná, y maná significa una pregunta: ¿qué es esto? Entonces comían ¿qué es esto? Es muy difícil traducirlo como una pregunta más que un sustantivo propio, porque los hebreos no entendían, no había en su pensamiento algo como explicarlo, por lo tanto le llamaron ¿qué es esto? Maná, así de simple. Y eso es importante siempre tenerlo en mente, porque uno no puede torpemente ver un texto bíblico con el pensamiento helénico siquiera, menos con el pensamiento latino, menos con el pensamiento de los distintos países. Entonces, es 4 saltos que uno da hacia lo que de verdad se pensaba en ese tiempo.
Bueno, eso es lo que es el pueblo. Pero ahora, ¿cómo nosotros nos entendemos? Quiero hacer una reflexión de por qué la Torá es súper importante. Cuando nosotros nos vemos como individuos, nosotros necesariamente tenemos que entender que tenemos 3 vidas. El creyente. Aquí no estoy hablando nada espiritista, ni de reencarnación, ni nada por el estilo. Porque sucede que nosotros, en realidad, nos llenan tanto de miedo pensar en otras cosas que cuando vamos a la lógica misma de cómo se ha desarrollado el ser humano, solo por el que aparezca algo raro o alguien diga algo raro, hay que rechazarlo. Entonces ese miedo hay que ir botándolo también. Nosotros cuando estamos en el vientre de la madre, nosotros tenemos de alguna forma un tipo de vida. Es una vida donde crecemos biológicamente, es una vida donde desarrollamos nuestros órganos, y es una vida que al final de los días de esos 9 meses tenemos ojos, tenemos oído, tenemos piernas, pero no tenemos idea de lo que es un color. Hemos vivido todo el tiempo en la oscuridad. No conocemos el viento, no sabemos lo que significa caminar, pero sí de alguna manera nos damos cuenta que hay alguien, porque el oído, o sea, el ruido nos va llegando, hay alguien que habla afuera. Y nosotros pareciéramos que estamos en un útero. Hay una historia muy simpática de 2 bebés conversando, que uno le dice al otro: oye, ¿sabes que por ahí escuché que hay vida después del parto? Pero ¿cómo va a haber vida después del parto? ¿Cómo sabes eso si nadie ha vuelto después del parto? Sí, mira, que yo escucho a alguien, incluso es una voz y me siento como conectado a esa voz. No sé, siento que hay algo después del parto. ¿Cómo va a hacer que nosotros nazcamos, o sea, estemos aquí, lo desarrollemos y después de nosotros no haya nada? No, estás loco, yo creo que estás con tu idea religiosa. ¿El bebé ahí necesita la Torá? Por supuesto que no. ¿Quién necesita la Torá? La madre. Y fíjate que para un bebé, la madre, si tuviera algún nivel de sentido, de conciencia, porque la conciencia del ser humano la empieza a tener aproximadamente a los 2,8 años, o sea, 2 años, 8 meses, perdón. Recién empieza a tener conciencia. Por eso que nosotros de repente menospreciamos lo que pasó en el útero, porque no tenemos conciencia de aquello. Pero sucede, si tú empiezas a analizar que existe un ser que te protege, que tú estás dentro de su útero, y te das cuenta, después de que saliste, que ese ser, en la medida que te cuidó, tú saliste bastante más sano que si no te hubiera cuidado. Por ejemplo, si tu madre hubiera consumido droga durante todo el embarazo, lo más probable es que tú hubieras nacido con algún problema o algo te hubiera afectado. Pero el bebé no entiende nada, no tiene conciencia, por lo tanto, si pudiéramos decir que tiene algún grado de conciencia, para el bebé ese útero es todo. Pero nosotros sabemos que la mujer es mucho más que un útero, pero eso es un estado de conciencia, o sea, solamente se entiende después de aquello. Cuando nosotros nacemos amarrados y dejamos de depender, parte de nuestro cuerpo que tenía que ver con el cordón umbilical muere, se desconecta de nosotros y empezamos a crecer y empezamos a tener conciencia. El problema es que cuando empezamos a ver la luz, empezamos a caminar, empezamos a darnos cuenta que podemos pensar, podemos estudiar, no basta el sentido común. ¿Por qué? Porque sucede que si yo me quedara con el sentido común, que es lo que ocurrió durante muchos siglos, el sentido común te va a decir una cosa muy obvia, que si yo me paro cualquier día en el campo y miro al sol y me quedo todo el día ahí, no me refiero a mirar el sol directamente, me quedo ahí, lo que va a ocurrir es que yo voy a deducir por mi sentido común que el sol se mueve alrededor mío. Y nadie podría decir lo contrario. De hecho, eso es lo que se creyó por siglos de siglos. Por eso se necesita el conocimiento con el sentido común. Y esas cosas estamos hablando de un estado de conciencia. Obviamente el conocimiento, el ser humano lo ha tenido que ir aumentando en el tiempo. Si tú hablas con alguien relativamente cerca de 1890, no estoy hablando de gente estudiosa, digamos, de científicos, y tú le hablas de vitaminas, no tiene la menor idea de lo que es una vitamina, pero las vitaminas se descubrieron entre el año 1900 y el 1950. La conciencia va mucho más allá del saber, porque yo siempre digo, conozco médicos que son absolutamente expertos en su materia, pero fuman igual, ¿me entiendes? Entonces, obviamente aquí hay un conjunto de elementos que se tienen que ir sumando. Y en la Biblia hay un término que se llama halaj. A diferencia del español, nosotros hablamos de camino y caminar como la misma cosa. Camino es caminar. O sea, el acto de caminar es caminar, valga la redundancia, sobre un camino. Y ese camino ya es más filosófico, si es un camino hecho, un camino nosotros no hacemos. Como dice el poeta, caminante no hay camino, sino se hace camino al andar. Todo lo que tú quieras. Pero en hebreo es distinto. En hebreo el camino es algo que es ya pisado, es algo que está ahí, que tú no tienes nada que hacer, que te lo propuso Dios, o puedes tú proponerte tu propio camino. Pero el acto de caminar no tiene que ver con los pies. El acto de caminar tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con tu forma de ser, cómo tú ves la vida, la conciencia que tú tienes. Y jamás dejas de caminar. Puedes estar durmiendo, como puedes estar caminando haciendo un trekking en la montaña, o puedes salir a caminar literalmente, puede ser con tu perro,
pero siempre estás caminando, porque el tiempo sigue transcurriendo, porque la vida tiene su ciclo, y por lo tanto, halak es el caminar de tu vida. De hecho, esa es la palabra que se usa arriba cuando Enoc caminó con Dios. Y de ahí viene el término alajá, que es en los principios de la ley judía. Es torpe llamarlo ley, porque sucede que son los principios del caminar. Entonces, un ser humano que tiene conciencia y cree en la vida venidera dice: yo vengo del vientre de mi madre, yo ahora estoy en el mundo, pero ¿dónde estás? En la Biblia te dice que estás en el útero de Dios. De hecho, cuando Dios tiene misericordia, está en el útero. Cuando yo estoy, ya sea en el vientre de mi madre o en el vientre, o estoy en la vida como estamos en estos momentos, estamos en una Torá que Dios nos dio al ser humano. La Torá de Moisés es la práctica, es la Torá del ser humano. Cuando tú lo lees en hebreo y dice: ¿no habéis visto la Torá de Moisés?, se refiere a la Torá que se le dio al ser humano. Porque si nosotros llegamos a creer ingenuamente que Dios no tiene algo más grande, es porque no tenemos idea de quién es Dios.